el tema de los vicios del consentimiento. Iniciamos con el error, si no estoy mal, sí vimos el error, ¿verdad? Pero vamos a dar una recapitulación así rapidita para recordarnos y entrar en materia. Entonces, solo les voy a compartir acá. ¿Y qué tal la pasaron el 14? Espero que la hayan pasado bien con sus amigos, su familia, sus parejas, sus mascotas. Ok, entonces nos quedamos la semana pasada en sí, acá, ¿verdad? en las, en las, en los vicios del consentimiento. Vimos el error y para recapitular rapidito, pues, hablamos que el error consistía en el conocimiento equivocado de una cosa, ¿verdad? Porque fuese incompleto o porque fuese inexacto. Y encontramos los vicios eh, del consentimiento a partir del artículo 1257 en nuestro Código Civil, en el capítulo 2. Y les hacía la observación, ¿verdad?, de que en nuestro Código Civil, pues lo tenemos establecido como vicios de la declaración de voluntad. Y así, pues, nos lo nombraron nuestros legisladores, aunque doctrinariamente, pues, son conocidos como vicios del consentimiento, porque recordemos que cuando hablábamos de los elementos del consentimiento, hablábamos de que tenía que ser de forma libre, ¿verdad?, sin violencia, y entonces son errores, son vicios del consentimiento, ¿verdad? Porque el consentimiento tiene que ser, se tiene que perfeccionar y por eso tiene que cumplir con todos los elementos que vimos con anterioridad, y al incurrir en uno de estos vicios, lo que estamos viciando no es tanto la voluntad de los actores, sino más ese consentimiento de ofertar o de aceptar. Pero lo tenemos como título vicios de la declaración de voluntad, pero si vemos en nuestro artículo 1310, en el artículo 1310 de nuestro Código Civil, tenemos la nulidad que se funde en vicios del consentimiento de las partes o de una de ellas, solamente se podrá intentar por la parte cuyo consentimiento está viciado o por quien resultare directamente perjudicado. Entonces vemos que en este artículo, pues el propio código los está llamando como vicios del consentimiento, ¿verdad? Esto pasa porque ya sabemos que nuestros legisladores, pues, se copia mucha legislación de otros países que ya tienen reguladas algunas normas, alguna normativa, y entonces pues incurren en estos errorcitos de redacción, ¿verdad? Realmente son vicios del consentimiento, y como vemos en el artículo 1310, pues sí los llama como vicios del consentimiento. Vimos entonces las clases de error en las que podemos incurrir, ¿verdad? El error esencial, perdón, o optativo, que decíamos, para recapitular rapidito, que cuando estábamos hablando de este error, pues nos referimos básicamente a que no existe el consentimiento, ¿verdad? Cuando para una de las partes es de una naturaleza y para el otro es de otra naturaleza, entonces definitivamente no existe consentimiento. Dábamos el ejemplo de que para una parte tal vez el inmueble era el objeto y uno pensaba que iba a hacer una compraventa, pero el otro pensaba que lo iban a dar en donación y no en compraventa. Entonces aquí definitivamente pues no había un consentimiento, ¿verdad? Porque no estábamos hablando de naturalezas diferentes. Entonces
Aquí era pues un error que recaía sobre como la naturaleza de lo que estaba, del negocio que estábamos creando. Entonces acá a eso nos referíamos con el error esencial. El error en sustancia, que era como el error en la cosa, ¿verdad? Hablábamos del el ejemplo de la casa que les di, ¿verdad? Que, por ejemplo, dijimos, bueno, va a ser de tanto metraje y la vamos a hacer de ladrillo. Y resulta que cuando vamos a ver, ya va casi toda la construcción adelantada, está en un metraje distinto y la están haciendo de block, ¿verdad? Entonces aquí pues daría lugar a la anulabilidad, ¿verdad? Del negocio porque no hay un error, hay un vicio, ¿verdad? En el consentimiento. Yo di mi consentimiento para algo, pero hay un error aquí en sustancia. El error en persona, que hablábamos del ejemplo de las conferencias, ¿verdad? Que un conferencista famosísimo va a venir a dar una charla sobre derecho civil y todos compramos entradas y invertimos en este negocio, en esta entrada, porque nos interesa el conferencista internacional que va a venir, pero cuando vamos al evento resulta que no es ni internacional, es un alumno que va a hacer una exposición. Entonces ahí recae la persona, el error, cuando la persona es el objeto del negocio, ¿verdad? Eso es importante recalcarlo, el error en persona recae sobre la persona, pero cuando la persona es como que la parte importante del negocio. Y por último, el error en cuenta, que dábamos el mismo ejemplo de la casa en construcción, solamente que todo estaba bien, solo que, digamos, fue pintada de diferente color. Entonces, este error no da origen a una anulabilidad, sino que únicamente pues puede ser corregido, ¿verdad? Entonces, este no tendría como consecuencias tan graves. Estas estaban establecidas del artículo 1257 al 1260. Solo hay algo aquí que quería aclararles. En el artículo 1257 tenemos que es anulable, la palabra está anulable, el negocio jurídico, cuando la declaración de voluntad emane de error, de dolo, de simulación o de violencia, y la nulidad no puede pedirla, demandarla a la parte que hubiera causado el vicio, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de anulable, ¿verdad? Estamos hablando de nulidad. Existe, más adelante pues vamos a entrar de fondo a la nulidad, pero para que identifiquemos, porque vamos a encontrar ahorita seguido esta palabra anulabilidad o nulidad, y sí son diferentes, ¿verdad? Tenemos la nulidad, que la nulidad puede ser relativa o puede ser absoluta. La nulidad relativa es lo mismo que anulabilidad. Entonces, cuando ustedes lean la palabra que es anulable, estamos hablando de que existe nulidad relativa. Es decir, si estamos hablando de nulidad relativa, que es lo mismo que anulabilidad, el negocio jurídico sí nació a la vida jurídica, sí nace a la vida jurídica, pero puede pedirse, ¿verdad? Solicitarse que esta nulidad relativa por la parte que sufrió como el daño por este vicio, ¿verdad? Entonces, la parte que se vio afectada por este vicio puede demandar a la otra parte para dar lugar a anular este negocio jurídico. Pero cuando es nulidad relativa, también se puede revalidar. Es decir, en el ejemplo de la compraventa y la donación, yo pensaba que me iban a donar, vamos a decir, un carro. Yo pensaba que me iban a donar un carro y porque entendí mal, ¿verdad? Y la otra persona tenía la idea de que me lo iba a vender. Entonces la otra persona tenía la idea de que se iba a hacer una compraventa y la otra persona, y yo que iba a hacer una donación del vehículo. Entonces, aquí habría un vicio del consentimiento, ¿verdad? Un vicio esencial porque no,
porque no estamos en la misma naturaleza del contrato, son totalmente distintas. Pero, entonces, si yo, por ejemplo, digo como, bueno, pero tal vez solo me van a vender el vehículo más barato, entonces está bien, acepto la compraventa y hagámosla. Entonces, sí puedo como, estoy revalidando este negocio, ¿verdad? Estoy confirmando entonces que sí existe consentimiento en este negocio. Entonces, los negocios que se den donde existan vicios del consentimiento que sean anulables, porque la ley va a decir cuándo es anulable, existe la facultad para demandar ese vicio o la facultad para revalidarlo y continuar, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de nulidad absoluta, aquí sí definitivamente es nulo, ¿verdad? No nace a la vida jurídica, se declara la nulidad absoluta porque no nace a la vida jurídica este negocio. Entonces, solo para que entendamos que cuando encontremos la palabra anulable, estamos hablando de nulidad relativa. Y si dice nulidad, entonces aquí sí vamos a estar hablando de nulidad absoluta. Más adelante, pues vamos a ver la nulidad más a fondo, para que tengamos la idea de qué estamos hablando cuando leemos estas palabras, porque aquí en los vicios, pues posiblemente la vamos a encontrar más adelante, más seguido, aquí en el código. Ok, entonces, bueno, terminamos de ver la semana pasada el error y nos toca entonces entrar a el siguiente vicio, que sería el dolo. Bueno, es mala fe, es la maquinación o artificio de que se sirve uno de los contratantes para engañar al otro, o lo que es lo mismo, todo fraude encaminado a arrancar a otro el consentimiento de un acto jurídico. Esto lo vamos a encontrar a partir del artículo 1261. Si quieren, pueden colocar acá, así no tiene el título como tal, ¿verdad? Pero arriba del 1261, ustedes pueden colocar el título dolo para saber que ahí, a partir de ahí, pues ya iniciamos con el siguiente vicio, que sería el dolo. Aquí tenemos en el artículo 1261, alguien que por favor me lea el artículo 1261. Buenas tardes, licenciada. Dolo es toda sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él a alguna de las partes. Gracias. Entonces, creo que ya hemos escuchado bastantes veces hablar del dolo, más que todo pues en la clase de Derecho Penal, ¿verdad? Es donde más reiteradamente pues escuchamos cuando vemos la culpabilidad o el dolo, los delitos dolosos. Entonces hemos escuchado bastante este término, el dolo, en materia penal. La diferencia, digamos, que hay entre el dolo penal y el dolo civil es como el objetivo de este, ¿verdad? Es la finalidad de este. En penal, ¿verdad? El dolo lo que busca es causar un daño, ¿verdad? Es causar un daño, tiene toda la intención de causar un daño. Eso es el dolo penal. Y en civil, el dolo consiste en inducir en error, ¿verdad? La intención es hacer inducir en error a la otra persona a través de un artificio, ¿verdad? Entonces, acá pues tenemos que va a haber un comportamiento engañoso, ¿verdad? Que lleve a buscar esta declaración de voluntad, pero a través de causar este error, ¿verdad? La otra persona tenía toda la intención de inducir al otro contratante en error para poder así sacarle, digamos, su consentimiento, ¿verdad? Entonces, pues ya estaríamos hablando de que este consentimiento estaría viciado por el dolo. Bueno, tenemos el dolo principal, también llamado causante o determinante, que es
en doctrina llamado el dolo malo. Este determina la voluntad, digamos que de tal forma que sin él el negocio no se podría realizar. Es el dolo principal, ¿verdad? Sin que nosotros no hubiéramos hecho incurrir en dolo a la otra parte, entonces el negocio definitivamente no se hubiera podido realizar. Entonces vamos a leer el artículo 1262. Alguien que me lea el artículo 1262. Artículo 1262. El dolo de una de las partes y el dolo que proviene de un tercero, sabiéndolo aquella, produce la nulidad si ha sido la causa determinante del negocio jurídico. Gracias. Entonces, en el artículo 1262, es decir, ¿verdad? Está diciendo que es sobre un factor importante, ¿verdad? Es lo que hace decidir al otro a contratar, ¿verdad? De tal manera que si no hubiera existido ese comportamiento o esta conducta que indujo al otro, ¿verdad? Entonces el contrato no se hubiera podido celebrar, ¿verdad? Una de las partes, digamos, obtuvo la voluntad de la otra a través de engaños, ¿verdad? Entonces, aquí pues el dolo es como lo hemos visto en penal, tiene toda la intención, ¿verdad? Aparte es la culpa en penal, por ejemplo, que es sin intención. No, aquí el dolo es toda la intención. Y solo que en el caso civil, pues tiene toda la intención de causar un perjuicio, ¿verdad? De perjudicar. Y pues aquí dice que se produce la nulidad si ha sido la causa determinante del negocio jurídico, solo que acá dice, bueno, produce la nulidad, pero aquí aquí se habla de nulidad relativa, ¿verdad? Se sanciona con la nulidad relativa, ¿verdad? Y entonces ya sabemos que la parte perjudicada es la parte que puede demandar el declarar la nulidad sobre algún negocio jurídico que hayamos celebrado. Luego tenemos el dolo incidental, que en la doctrina este es llamado dolo bueno. El principal es llamado dolo malo y el incidental es llamado dolo bueno. Este va a recaer, digamos, sobre aspectos que no determinan la contratación, ¿verdad? O sea, no recaen directamente sobre el objeto del negocio. Digamos, en el principal estamos diciendo que estamos induciendo a la otra parte, pero que digamos que está recayendo sobre sobre como que lo principal del negocio, ¿verdad? Dice que sin el dolo no se hubiera podido llevar a cabo este negocio. Por ejemplo, yo voy a vender un ganado, ¿verdad? Entonces, pero mi ganado ya tal vez, digamos, el caballo ya está muy viejito y entonces vengo yo y tengo como que, digo como, bueno, entonces voy a inducir, ¿verdad? Con la intención de hacer el negocio jurídico. Yo le voy a decir a la otra persona que este caballo tiene apenas 3 años, pero resulta que ya es viejo. Entonces vengo yo y le pinto el pelo para que no se vea lo canosito, le lavo bien tal vez la dentadura y todo lo que yo pueda hacer para hacerle creer a la otra persona pues que entonces estamos hablando de un caballo joven, cuando yo sé que es un caballo viejo. Yo tengo la intención, ¿verdad?, de perjudicar a la otra persona. Yo sé que lo voy a perjudicar, ¿verdad? Pero yo sé que si no le vendo la idea de que le estoy entregando un caballo joven, no se va a realizar el negocio. Entonces, ahí estaría hablando de un dolo principal. ¿Qué pasaría entonces el dolo malo, verdad? Pero, digamos, si estuviera hablando de un incidental, que es el dolo bueno, ¿verdad? Aquí dice que recae sobre aspectos no determinantes, ¿verdad?, de la contratación, es decir, que como que se exageran las cualidades o los defectos de las cosas, ¿verdad?, o de una persona. Entonces, el negocio puede existir, pero como que busca impulsar esta decisión, ¿verdad?
por ejemplo, que yo dijera como, bueno, yo sí le voy a decir que el caballo tiene ya 7 años, ¿verdad? No le voy a mentir acerca de la edad, pero yo le voy a exagerar, ¿verdad? Y le voy a decir que corre tanto, aguanta tanto peso, y tal vez el caballo sí, aún es un caballito pues funcional para lo que lo van a comprar, pero yo estoy exagerándole las cualidades, entonces ese sería, ¿por qué? Porque tengo la intención de crear este negocio y no está recayendo, digamos, sobre aspectos determinantes del negocio, ¿verdad? Pero sí estoy exagerándole cualidades, entonces por eso es que se llama dolo bueno. Y este pues daría, no tal vez tanto como a una nulidad relativa, sino que más a resarcimiento de daños, ¿verdad? Porque estoy exagerándole las cualidades. Y si yo no le hubiera exagerado las cualidades, o sea, lo que yo estaba buscando con esto era impulsar que esta decisión de la otra parte que se llevara a cabo el negocio, este negocio jurídico. Entonces, esta sería como que la diferencia entre el principal y el incidental, que es el dolo malo y el dolo bueno, ¿verdad? Eso sí, se lo llamaban en la doctrina, ¿va? No, no vamos a encontrar en el código dolo malo o dolo bueno. Estos son términos doctrinarios que se le dan a este tipo de dolos, al igual que la clasificación, porque la clasificación pues también es doctrinaria. Perdón, no la encontramos como tal en el código. Luego tenemos el dolo activo. Entonces, alguien que me haga el favor de leer el artículo 1263. Artículo 1263. La omisión dolosa produce los mismos efectos que la acción dolosa. Gracias. Entonces, si vemos en 1263, nos está hablando de una omisión, ¿verdad? O sea, de un dolo que omite, ¿verdad? Que se trata de omitir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que nos está dando a entender el artículo 1263 es que nos está diciendo que el dolo puede ser activo o puede ser pasivo, ¿verdad? Activo, pues cuando va a haber una acción dolosa, una intención clara de inducir en error a la otra persona. Pero entonces también nos está diciendo que el dolo puede ser pasivo, ¿verdad? Cuando omitimos, ¿verdad? Cuando omitimos sabemos algo que va a afectar esta negociación, pero la omitimos de forma dolosa, ¿verdad? Con la misma intención de causar este error. Entonces también va a producir, según el artículo 1263, los mismos efectos que va a tener la acción dolosa, ¿verdad? Tanto la acción como la omisión, perdón, entonces van a tener como resultado pues el poder plantear la nulidad relativa del negocio jurídico que se está celebrando, ¿verdad? Entonces, va a ser de las mismas formas, tanto de forma activa como pasiva, porque el dolo se puede dar de ambos lados, de ambas vías. Entonces, acá, por eso tenemos acá que el dolo puede ser activo o puede ser pasivo. Acción y omisión se van a sancionar igual, ¿verdad? Porque va a recaer siempre pues sobre lo esencial, ¿verdad? De la negociación. Entonces, la sanción del dolo, de la omisión o de la acción, pues va a ser siempre que el negocio vaya a ser anulable. El dolo simple, tenemos, bueno, aquí pues es únicamente cuando una de las partes engaña a la otra, ¿verdad? Una de las partes únicamente hace incurrir en error a la otra, ¿verdad? La engaña. Entonces, en el mismo ejemplo del caballo, ¿verdad? Yo le vendí a usted un caballo viejísimo, pero yo solo lo adorné y lo arreglé para vendérselo como nuevo. Entonces, yo lo hice a usted, lo induje con engaños a que contratáramos, ¿verdad? Que realizáramos el negocio jurídico. Entonces, aquí sería un dolo simple porque únicamente yo estoy haciendo incurrirlo en error a usted. Pero también se puede dar el dolo doble, ¿verdad? Esto sería cuando las dos partes se engañan, ¿verdad? Pues, por ejemplo,
usted me dice como que le parece muy bien el caballo que me va a comprar, que está muy bien, pero que en vez de pagarme en efectivo, pues usted me ofrece, usted tiene ganado, pues, tiene vacas y me ofrece que me va a pagar con una vaquita, ¿verdad? Entonces yo digo como, no, pues si ya la hice, le voy a dar un caballo viejo y me van a dar una vaca, ¿verdad? Joven, entonces está muy bien, ¿verdad? Pero lo que yo no sé es que usted hizo lo mismo, ¿verdad? Me está dando una vaca tal vez enferma, que tal vez ya no me va a producir leche, la carne pues definitivamente por la enfermedad que tiene ni siquiera va a ser una carne productiva. Entonces, pero yo acepto la negociación. Entonces, aquí los dos, ¿verdad? Los dos incurrimos en dolo para poder crear este negocio jurídico, ¿verdad? Y recordemos, bueno, el dolo es anulable, ¿verdad? El dolo es anulable en todas estas clasificaciones principales, integral, activo, pasivo, es anulable, ¿verdad? O sea, da lugar a la nulidad, perdón, relativa. Y recordemos que cuando leímos hace un ratito el 1310, pues hablábamos de que la parte que se siente perjudicada puede demandar la anulabilidad del negocio jurídico, ¿verdad? En este caso, pues, podríamos decir que estamos cabales porque usted me engañó, yo lo engañé, yo lo hice inducir en error y usted me indujo a mí al error y por eso se creó la negociación jurídica, ¿verdad? Entonces aquí, ¿quién de los dos podría demandar si ambos engañamos al otro, ¿verdad? Entonces, pues obviamente los dos tendrían como que la legitimación para demandar la nulidad relativa del negocio jurídico que celebramos. Lo que sí sería descarado, ¿verdad? Pero no dejaría de ser posible que sucediera, que encima de que sabe que usted engañó a la otra persona, aún así pues va a demandar la nulidad, ¿verdad? Entonces, estos serían entonces las clasificaciones de dolo que existe. Este sería el segundo vicio del consentimiento, ¿verdad? El segundo vicio que podría alterar ese consentimiento que tiene que ser perfecto para que un negocio jurídico se perfeccione y no vaya a ser susceptible a una anulabilidad. El siguiente vicio sería la violencia. Y entonces tenemos acá, es la coacción ejercida sobre un individuo para obligarle a realizar un negocio jurídico, denominada también intimidación. Esta la vamos a encontrar siempre en nuestro Código Civil a partir del artículo 1265. Entonces, alguien por favor que me lea el artículo 1265. Artículo 1265. La violencia o intimidación deben de ser tal naturaleza que causen impresión profunda en el ánimo de una persona razonable y le inspiren el temor de exponer su persona o su honra o la de su cónyuge o conviviente, de hecho, ascendientes, descendientes o hermanos, a un mal grave o a la pérdida considerable de sus bienes. Si se trata de otras personas, el juez podrá declarar la nulidad según las circunstancias. Gracias. Entonces, vemos que existe, ¿verdad? Para que, digamos, para que se obtuviera este consentimiento para contratar, ¿verdad? Se está quebrantando la voluntad de la persona, pues mediante el uso, puede ser el uso de la fuerza, ¿verdad? O provocando un temor grave en la persona de que va a sufrir un daño, ¿verdad? De forma personal, o sea, me están a mí creando en mí un temor gravísimo de que voy a sufrir un daño si yo no accedo a dar mi consentimiento en cierta negociación, ¿verdad? Pero también el código no solo habla de un miedo grave, digamos, sobre mi persona, ¿verdad? Sino que también
bueno, puede ser no únicamente sobre mi persona como de forma física, de que vaya a ser algo físico, un daño físico, sino que también puede ser un daño que me puedan causar a mi honra, ¿verdad? Como un daño moral, ¿verdad? Un daño contra mi honra, ¿verdad? Contra mi persona, pero contra mi honorabilidad, por ejemplo, ¿verdad? Porque también la violencia puede darse de esta forma, este vicio, no únicamente de forma física, ¿verdad? Sino también moral, o puede que también esta violencia, este miedo grave que me inculquen, sea también un daño que le puedan hacer a mi patrimonio, ¿verdad? No, también puede ser que sobre mis bienes estén amenazando en hacerme un daño a mi patrimonio, a mis bienes, y todo en primera persona, ¿verdad? Todo contra mí, o sea, que me vayan a hacer un daño físico a mí o que vayan a hacerle un daño a mi honorabilidad, ¿verdad? O que vayan a hacerle un daño a mis bienes, a mi patrimonio. Pero el código no solo cataloga la violencia cuando lo van a hacer contra mi persona, sino que también habla entonces de que quien puede ser la persona expuesta puede ser mi cónyuge o mi conviviente, o puede ser mis ascendientes, ¿verdad? Mis descendientes, pueden ser mis abuelos, mis papás, mis hijos o mis hermanos, eh, que les vayan a causar también un mal grave a ellos, ¿verdad? Un mal considerable también a ellos, tanto física también, ¿verdad? Que les vayan a hacer un daño físico, o que les vayan a hacer también a ellos un daño moral, o que les vayan a hacer también un daño a los bienes de ellos, ¿verdad? A su casa, a sus vehículos, a sus propiedades, ¿verdad? Entonces vemos como el código no solamente eh, cataloga la violencia, o sea, no solo me protege a mí en primera persona, sino que va a proteger a quienes considera, ¿verdad? Son las personas, pues, de alguna manera más cercanas. Esto porque, pues, recordemos que la protección de la familia, ¿verdad? Que es una pues, protección hasta constitucional, entonces el código también refleja y está, el legislador pues está consciente de que este miedo grave no solo lo puede inculcar contra mi persona, sino que también puede recaer sobre con las personas que más afecto podemos tenerles, ¿verdad? Porque obviamente si a mí me dicen que si yo no acepto tal negociación, le va a pasar algo a mi mamá, obviamente esa violencia que ejercieron psicológica contra mí puede hacerme pensar, bueno, yo no quiero que le hagan daño a mi mamá, entonces voy a aceptar esta negociación, pero está viciado mi consentimiento porque fue ejerciendo violencia que lograron obtener de mí este consentimiento. ¿Qué es lo que nos decía lo que nos decía pues el artículo 1265? Ahora, el segundo párrafo dice, ¿verdad? Que si se tratara de otras personas, pues ya será el juez quien pondere, ¿verdad? Que si se declara o no la nulidad, pues siempre va a ser dependiendo de las circunstancias, ¿verdad? Porque obviamente pues yo no voy a sentir tal vez el mismo miedo o el mismo temor si me dicen a mí que si yo no accedo a dar mi consentimiento para X negocio jurídico le va a pasar algo a mi mamá, a que si me dicen, es que le va a pasar algo al señor que vende huevos en la esquina, ¿verdad? Tal vez yo ni lo conozco, entonces de repente y no va a ejercer el mismo temor contra mí, ¿verdad? O de repente sí, ¿verdad? Es un señor pues que yo llevo años comprándole y le tengo afecto, claro, no como al de mi mamá o al de mis hermanos, pero pues sí le tengo cierto afecto, pero entonces ahí como que el código ya hace una exclusión y dice como, bueno, sí, puede que exista este tipo de violencia, pero entonces ya va a ser el juez el que decida si realmente existía ahí un temor grave, ¿verdad? Y dependiendo de las circunstancias será el juez quien determine si realmente considera que eso fue ejercer violencia o no, ¿verdad? Pero entonces vemos cómo pues el código protege eh, básicamente la familia, ¿verdad? Y entonces,
tenemos que la violencia pues puede ser física o puede ser moral, ¿verdad? Porque hablábamos, al final psicológica también, porque todo o patrimonial, que yo creo que no los coloqué acá. No. Bueno, pero entonces aquí faltaría psicológica y patrimonial, porque física, obviamente, ¿verdad? Si la violencia física todos la conocemos y me golpean o me quiebran un pie como advertencia de que tengo que firmar cierto contrato porque si no me van a seguir golpeando, si no me van a cortar un brazo, entonces, o ya estoy golpeada, entonces estamos hablando de violencia física, ¿verdad? De violencia moral, pues porque lo que están atentando es contra mi honorabilidad, van a inventarse cierto rumor sobre mí o van a decir que yo, o a difamarme, entonces esto podría ser moral, psicológica. Yo siempre pienso que la psicológica ya está inmersa en todas estas, ¿verdad? Si está ejerciendo violencia física contra mí, ya hay psicológica inmersa. Si está ejerciendo moral contra mí, ya hay psicológica inmersa. Y patrimonial también, porque puede recaer este temor o esta violencia, pues también puede recaer sobre mis bienes, ¿verdad? De repente me quebraron un vidrio de la casa o me pasaron rayando el vehículo. Entonces ya están atentando contra mis bienes, ¿verdad? Entonces ya también podríamos hablar eh, de una violencia patrimonial en este caso, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver el artículo 1266. Tenemos artículo 1266. Para calificar la violencia o intimidación, debe atenderse a la edad, al sexo, a la condición de la persona y demás circunstancias que puedan influir sobre su gravedad. Entonces, con este artículo, de una forma subjetiva, como que nos da esta clasificación de la violencia, ¿verdad? Nos permite clasificar la violencia de alguna manera subjetiva, ¿verdad? Nos habla, por ejemplo, dice la edad. Entonces, ¿por qué, verdad? Por ejemplo, si yo, un menor de edad, en teoría, ¿verdad? Un menor de edad, se supone que es una persona más pequeña que yo, se supone que pues no tendría la capacidad para ejercer violencia contra mí, ¿verdad? Entonces sería como una calificación subjetiva que el juez haría de, bueno, pero entonces, ¿qué violencia pudo ejercer sobre mí un menor de edad de 17 años, o sea, 16 años? De forma general diríamos, no, pues definitivamente no podría ejercer una violencia sobre mí un menor de edad. Eso sería como en el ideal de que pensáramos que todos los menores de edad pues no, pues son indefensos, pero lamentablemente, por ejemplo, si estamos hablando de un menor de edad que pertenece a una mara, que está tatuado, que por ejemplo porta un arma, etcétera, ¿verdad? Tantas circunstancias que este menor de edad puede tener, entonces ahí ya variaría un poco variarían las circunstancias, ¿verdad? Al final cada circunstancia va a ser particular, pero lo que el artículo nos da a entender es que como que de una forma subjetiva así se va a calificar la violencia, ¿verdad? La edad de la persona, el sexo, porque también, o bueno, si hablando machistamente, pues, bueno, si yo soy hombre y una mujer me intimidó, entonces no podríamos, se podría pensar como no tiene la suficiente fuerza para haberme golpeado, pero por eso les digo hablando machistamente, porque sí puede suceder, ¿verdad? Sí puede suceder. La condición de la persona, o por ejemplo, si está en una silla de ruedas y yo digo, no, es que me estaba golpeando, me dio una golpiza, entonces, y la persona tal vez está con el medio cuerpo sin tener movimiento, entonces todo esto es lo que se califica, todas estas circunstancias, ¿verdad? Van a ser calificativas para saber realmente qué tanta violencia se ejerció o si sí se ejerció sobre la persona, para qué tan grave fue esta violencia que se ejerció sobre el otro para poder obtener este consentimiento.
Sí, se los utilizan los sicarios para, sí, ya sabemos, por ejemplo, en penal, ¿verdad? Ya sabemos que pues los menores de edad tienen hasta otro tipo, otro proceso, entonces puede que se dé. Y pues también siento que el código tal vez lo veía un poco más apegado a la realidad de ese tiempo, que pues obviamente del 70 para acá las condiciones de realidad han variado infinitamente, pero lo que trata de decirnos el código es que se van a atender todas estas circunstancias para saber qué tan grave o qué tanto pudo influir esta violencia sobre mi consentimiento, ¿verdad? Porque también si sí estamos hablando realmente de un menor de edad que no tenía tatuajes, que no pertenece a una mara, que no poseía arma de fuego, que tampoco tenía un objeto con que golpearme, que puede hacer un menor de edad contra mi patrimonio, contra mi moral, contra mi físico. Entonces también se califica todo esto porque no siempre quiere decir que si yo voy a demandar que hubo violencia y con esto se vició el consentimiento, entonces puede que hasta yo me esté inventando porque ya me arrepentí de este negocio y entonces yo voy a inventarme esto. Entonces por eso el juez necesita calificar todos estos aspectos para saber qué tan grave fue la violencia, qué tanto pudo haber influido según sexo, edad y etcétera, qué tanto pudo haber influido para que una persona se sintiera con este temor tan grave y aceptar y acceder a dar su consentimiento, ¿verdad? Alguien que por favor me lea Artículo 1267. La amenaza del ejercicio regular de un derecho y el temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto, no anularán el acto o negocio. Ok, gracias. Entonces, aquí dice la amenaza del ejercicio regular de un derecho y el temor reverencial, ¿verdad? Entonces, el solo temor, digamos, de desagradar a las personas a las quien les deben sumisión, pues, o respeto, eso no lo va a anular, ¿verdad? No se vería como violencia. Digamos, esta amenaza sería como una acción dañina hacia una persona que lo va a predisponer, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les dijera como, bueno, si ustedes no se conectan, van a perder mi clase, ¿verdad? Si no estudian, van a perder mi clase. Esto, por ejemplo, no podría como invocarse como una amenaza, ¿verdad? Porque, digamos, ustedes, como dice aquí el artículo, no, eso es como dice el ejercicio regular de un derecho, el temor reverencial, solo el temor de desagradar personas a quienes se debe sumisión o respeto, pues sumisión no me deben, pero sí respeto, ¿verdad? Entonces ustedes no podrían alegar violencia porque nos amenazó con que si no nos conectamos vamos a perder la clase, si no leemos vamos a perder la clase. Eso no podría invocarse como una yo perdí la clase, pero porque nos amenazó toda la clase que si no nos conectábamos perdíamos. Entonces, pero eso no lo podrían invocar como una amenaza, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, estoy pensando en otro ejemplo. Bueno, por ejemplo, si por ejemplo, usted me vendió un terreno y solo de palabra y yo le entrego el dinero, ¿verdad? Y entonces le digo como, mire, ya le entregué el dinero, fírmeme entonces ya la escritura, ¿verdad? La escritura traslativa de dominio, porque si no yo lo voy a llevar a juicio, ¿verdad? O sea, si usted no firma, entonces yo lo voy a llevar a un juicio. Entonces viene usted y ya bajo mi amenaza de que si no me firma la escritura, yo lo voy a demandar, entonces usted viene y firma, ¿verdad? Pero entonces usted dice como, me amenazó para que yo firmara, entonces hubo violencia, me amenazó con que me iba a demandar. Entonces aquí no estaríamos hablando que hubo violencia, ¿verdad? Porque lo único que yo estaba haciendo, o sea, sí, yo le dije como, si usted no me firma la escritura traslativa de dominio, yo lo voy a demandar porque yo ya le entregué el dinero, entonces ahora firmemos la escritura, ¿verdad?
y si no, lo voy a llevar a juicio. Entonces, usted no podría tomar de mi parte esta amenaza como violencia que estuviera viciando su consentimiento, porque digamos, acá únicamente yo estaría haciendo uso del derecho que me corresponde, ¿verdad? Yo aquí en ningún momento entraría como la violencia como un vicio del consentimiento. A eso más o menos es lo que se refiere este artículo que acabamos de leer. O, por ejemplo, ¿verdad? Dice, habla sobre un temor reverencial, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si una persona tiene un puesto, un cargo, ¿verdad? De un rango superior, digamos, tampoco, y si le está como ordenando por superioridad, realizar algo que es parte de su trabajo, y entonces usted tampoco podría decir, ay, bueno, es que aquí hubo violencia porque me está amenazando con que si no hago mi trabajo me va a despedir, ¿verdad? Entonces, aquí tampoco podríamos hablar de que hubo violencia porque, o si yo no presento estos informes para finales de la semana, entonces me van a sancionar en el trabajo, entonces está violentando mi consentimiento de hacer estos informes. Entonces, no, ¿verdad? Porque aquí sí había como que un rango de superioridad y entonces esto no se podría, no podía pedirse que fuera anulable porque no estamos hablando de que está viciado, ¿verdad? Uno podría decir, yo es que firmé de manera violenta esos formularios porque me estaban amenazando, ¿verdad? Entonces, por eso yo los tuve que firmar, pero fui violentado, ¿verdad? No porque eso es parte de mi trabajo, entonces por eso habla de un temor reverencial, ¿verdad? Entonces, estos no serían, digamos, como casos de violencia, ¿verdad? Dice, suele pasar que dicen, firma el traspaso de la tierra y te lo digo por soy tu abuelo. Sí, en algunos lugares pues todavía se respeta mucho esto como familiar, ¿verdad? Pero aquí tal vez creo que ni siquiera habría como violencia, porque para que haya violencia hay que recalcar pues el 1265, que lo que me está llevando a tomar la decisión de digamos, consentir este negocio, es aquí hay una palabra clave, la estoy buscando. Esa impresión profunda, ¿verdad? Ese temor. Entonces tiene que existir este temor, esta impresión profunda para que yo diga, sí, fue por violencia que yo consentí este negocio jurídico, pero no fue de forma libre, ¿verdad? Recordemos que el consentimiento tiene que ser libre y entonces aquí ya estaríamos hablando, si existe un temor, estamos hablando de violencia. Es que hablo muy rápido ustedes, pero también se me va el aire. Yo no sé, les conté que estaba embarazada, ¿verdad? Pero desde que empecé con el embarazo siento como que me cuesta hasta respirar y como que me agito bien rápido. Y estoy sentada dando clases, pero me agito un montón. Y a veces sin hacer nada estoy agitada. Pero es por eso. Y también a veces creo que hablo muy rápido. Pero es que quiero terminar los vicios también, porque no quiero pasar a otra clase más. ¿Qué 15 minutos? Bien, todavía, yo creo que sí, lo logramos. Quiero terminar este tema, no me lo quiero llevar otra semana más. Bueno, entonces, solo para terminar, digamos, en el artículo 1268, tenemos, si habiendo cesado la violencia, o siendo conocido el error o el dolo, el que sufrió la violencia o padeció el engaño ratifica su voluntad o no reclama dentro del término de la prescripción, el negocio adquiere toda su validez. Esto es lo que les decía cuando hablaba de que pues cualquiera la parte que fue perjudicada por cualquiera de los vicios puede demandar la nulidad o anulabilidad del negocio, ¿verdad? Pero que también se puede revalidar. Entonces, a eso se refiere este artículo, ¿verdad? Porque claro que también tenemos un plazo de prescripción, o sea, si
yo me di cuenta que pues me indujeron en error y por eso yo di mi consentimiento, pero ya pasaron 10 años y yo después de 10 años quiero venir y demandar la anulabilidad del negocio jurídico, pues ya no, ¿verdad? Porque ya prescribió. Entonces, tampoco hablábamos la semana pasada que tampoco son eternos todos los derechos, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, eso es lo que nos está diciendo este artículo, que si ya cesó la violencia o ya conocí el error o ya conocí el dolo y aún así revalidé esta negociación, ¿verdad? Entonces, y ya, o dentro del término de la prescripción, yo no demandé la anulabilidad, entonces aquí el negocio jurídico ya adquirió toda su validez, ¿verdad? Alan, dígame. Buenas noches, licenciada. Respecto a la nulidad de un contrato, por ejemplo, si yo, ¿cómo le dijera? Bueno, hablemos de, yo adquiero un contrato de algún servicio, por ejemplo, de vehículos. Por ejemplo, yo contrato el servicio de tener mantenimiento de vehículo y me lo pintan de que no voy a pagar y cosas así porque estoy pagando una mensualidad. Entonces, al momento de yo llegar, por ejemplo, a darle servicio a mi vehículo y resultan que sí tengo que pagar, por ejemplo, si el servicio vale 300, un ejemplo, pero me están cobrando 100 quetzales, entonces habrá un vicio ahí porque me vendieron la idea de que no me iban a cobrar, pero al final me están cobrando y aparte de ello, yo pagué un pagaré. Entonces, ¿qué se hace ahí? Bueno, para empezar, habría que, recordemos que los contratos pues son ley entre las partes, ¿no? Porque digamos, el código nos da como las generalidades, pero lo primero a lo que tendríamos que acudir es a nuestro contrato. Este se me hace pues más un contrato mercantil que un contrato civil, pero podríamos decir que si estuviéramos hablando de un contrato civil, pues si de repente habría un vicio y lo que acabamos de leer, ¿verdad? Si yo lo estoy, por ejemplo, si ya pasó el plazo de prescripción, entonces quiere decir como que revalidé este contrato o lo ratifiqué y entonces pues ya adquiere toda su validez. Se me hace más que este tipo de contratos son contratos mercantiles, estos que se les llama se me fue el nombre, por adhesión, porque más que todo por el tipo de servicio que me está diciendo, entonces es más un contrato mercantil. Lamentablemente, este tipo de contratos ya están redactados de forma general, o sea, no cambian las cláusulas para nadie, lo toma o lo deja, ¿verdad? Y siempre es importante, entonces, leer el contrato. Por lo general, en esto siempre nadie leemos las letras chiquitas de estos contratos por adhesión, porque son súper largos y como los de tarjetas de crédito y así, o sea, ni yo he leído mis contratos de tarjeta de crédito y es un tómalo, déjalo, ¿verdad? Porque no podemos variar las cláusulas porque si lo quiere contratar, bueno, y si no, no. Pero se me hace más que el tipo de contrato que usted me está diciendo no es civil, sino que sería más, siento que es un contrato más mercantil, pero realmente pues habría que verificar si en todas las cláusulas del contrato no está hablando de que esta sería como una membresía mensual, pero que extra por cada servicio hay que pagar un monto extra, como los contratos de seguros, por ejemplo, ¿verdad? Que uno cree ilusamente cuando le explican que uno va a pagar mensualmente una cantidad, pero resulta que cuando ya uno hace uso del servicio del seguro, bueno, que tiene que pagar un copago de esto y el 20% de esto, y solo si llega ese monto, entonces ahí empiezan todos esos pero eso es más mercantil, ¿verdad? Entonces habría que ver realmente si se están cumpliendo las estipulaciones del contrato. Y si no, eso se me hace más que en la vía sumaria, se me hace más un contrato mercantil que un contrato civil. Sí, igual los contratos funerarios. Sí, es que esos contratos son mercantiles, porque son de servicios, no son tanto contratos civiles. Y lamentablemente sí pasa con todos estos tipos de contratos de servicios, pues son contratos ya por adhesión y como que no les podemos variar mucho las cláusulas, pero lo principal es ver el contrato, ¿verdad? Porque también los contratos tienen, digamos, como que
ya me voy a cansar, estipulada su forma también de arreglar controversias, ¿verdad? Pero sí, no se me hace tanto que hubiera un vicio porque son contratos mercantiles. Pero entonces no se podría anular un contrato de ese tipo. No tanto como anular, porque como le digo, tal vez eso sería en mercantil. En mercantil son otros procesos, ¿verdad? Sería más en la vía sumaria. O de repente, tal vez no anularlo, pero podría ser publicidad engañosa, porque no están cumpliendo con lo que me ofrecieron. Igual y sí podría demandar, tal vez no la anulabilidad, pero tal vez sí por daños y perjuicios. O sea, sí existen formas, pero principalmente habría que verificar qué fue lo que contratamos, ¿verdad? Porque si realmente no existiera ese cobro, ¿verdad? Si no existiera ese cobro, entonces igual y de repente sí podría, si fuera un contrato civil y de verdad yo veo y leo todas las cláusulas y en ningún momento dice que me van a hacer ese cobro de más, entonces sí podría tal vez declarar la nulidad ahí, tal vez por dolo, porque pues me hicieron incurrir en error, ¿verdad? Me dijeron una cosa y no la cumplieron, pero por el tipo de contrato que me dice se me hace más mercantil, pero si estuviéramos hablando de uno civil, sí podríamos de repente plantear la anulabilidad, ¿verdad? Para decir que está viciado, porque pues me hicieron incurrir en error, ¿verdad? Me hicieron incurrir en error, yo di mi consentimiento para esta contratación, para este negocio jurídico, pero no es lo que me ofrecieron, ¿verdad? Pueden haber varias cosas ahí, porque hasta publicidad engañosa y varias cosas, pero sí podría ser anulable. Abrir fila, vamos a ver. Víctor. Sí, licenciada, buenas noches. Nuevamente molestándola. En mi caso, por ejemplo, puede estar viciado lo que yo le comenté, ¿verdad? Que tengo un contrato ya por 25 años, no se ha revalidado, me ha aumentado la renta un porcentaje cada 2 años. Desgraciadamente, el licenciado que hizo el contrato ya murió. Hace poco, pues, como le digo, mandaron una carta diciéndolos que nosotros la teníamos que firmar, donde están pidiendo ellos donde ellos nos dicen que nosotros mismos estamos pidiendo una prórroga de contrato, y ellos mismos se contestan diciéndonos que sí nos dan la prórroga de contrato solamente por 1 año. ¿Eso sería estar ya viciado, licenciada, del contrato? De hecho, ahí yo siento que no tanto como vicio, porque ahí ustedes ni siquiera dieron el consentimiento. Recordemos que estamos hablando de cobre la asesoría, les voy a dar mi número de cuenta. Digamos, ahí no siento que ni siquiera haya un vicio, porque, digamos, estamos hablando de que el consentimiento está viciado, porque al final yo sí di mi consentimiento, solo que porque me amenazaron, o porque hubo dolo, o porque fue un error. Pero en este caso, o sea, su consentimiento es inexistente. O sea, ni siquiera es que esté viciado, su consentimiento no existe. Yo, como le decía la vez pasada, más ahí lo que veo es que hay un ilícito penal, ¿verdad? Porque están haciéndose pasar por usted, están haciéndose pasar porque usted aceptó, usted firmó, incluso están falsificando un documento privado, pero al final es una falsificación. Entonces, yo más lo vería como un ilícito penal y algo denunciable, ¿verdad? Porque, pues, hacen estas pruebas de grafía, ¿verdad? De grafotecnia y todo esto, para saber si la firma es legítima o no. Más que un vicio, yo veo ahí un ilícito penal, porque como le digo, un vicio quiere decir yo sí di mi consentimiento, solo que no de forma libre, pero en este caso usted ni siquiera está dando su consentimiento, es ausente totalmente. Ya, gracias, licenciada. ¿Se podría hacer algo antes de que llegue a suceder algo, o que llegue a pasar el tiempo, por ejemplo, donde ellos dicen de la prórroga de 1 año? ¿Se puede hacer algo antes o poner algún antecedente o algún precedente para parar cualquier situación? Por solo consulta, licenciada, gracias.
sí, o sea, yo lo primero que haría sería denunciar, presentar una denuncia penal, porque yo en ningún momento eh, realicé esta carta, ¿verdad? Yo en ningún momento la narré, la describí, la firmé, o sea, si en todo caso ellos querían, digamos, desalojarlo del inmueble, pues debieron haberlo hecho por la vía legal, ¿verdad? Si no se le daba un plazo establecido a usted para desalojar, pues si usted no se iba, ellos pudieron haber plantado un desahucio de desalojo, pero siempre todo por la vía legal, ¿verdad? Claro que la vía que le están haciendo, pues algún abogado les ha de haber dicho, hagamos esto, y entonces ya después él no va a poder venir y demandar porque ya tenemos el plazo establecido, y luego solo le pedimos y se va, pero sí están cometiendo un delito. Entonces, lo primerito que yo haría sería presentar la denuncia, ¿verdad? Porque yo en ningún momento firmé ese documento. Gracias, licenciada, muy amable. Vamos a ver. Mi número de cuenta se los va a pasar. Bueno, nosotros cobramos en la oficina 200 por consulta. Pero a ustedes son mis alumnos, no me voy a poner a cobrarles. Ay, me voy a quedar, yo creo que me voy a quedar otra vez acá. Bueno, pero está bien porque justo acá terminamos los vicios del consentimiento. Porque la otra semana, esta la vamos a ver, repito, el martes, porque la simulación está, si se dan cuenta, cuando leímos en el artículo 1257, bueno, aquí sí habla del error, el dolo, la simulación o la violencia, pero para la doctrina, la simulación no es puramente un vicio del consentimiento, ¿verdad? Aunque nuestro Código Civil sí lo tiene catalogado como un vicio del consentimiento, pero entonces la vamos a ver en la próxima clase. Igual la próxima clase la terminamos de ver y empezamos con obligaciones. Ya ahí el negocio jurídico es como que la introducción para que entrar ya a derecho de obligaciones. Entonces yo calculo que esta sí fijo la terminamos de ver en la otra semana del martes. Y entonces ya empezamos con la simulación. Entonces creo que nos vamos a quedar ahí donde dice... La oficina está en Géminis 10. La verdad es que les conté, ¿verdad? Que por el proceso electoral estoy bien jodida con la oficina, pero digamos de la asesoría. Entonces ahorita yo casi que no estoy llevando nada a la oficina, pero ahí está mi socia, ahí está mi novio y el esposo de mi socia, entonces los 4, pero ellos 3 ahorita son como que los que están encargando más de eso, pero sí ahí estamos a la orden. Hugo. Buenas noches, licenciada. Una pregunta. ¿En cuánto tiempo es el término de la prescripción para reclamar? Sí, alguien me lo había preguntado, no sé si había sido usted. Sí. Cuando estamos hablando del error y del dolo, el plazo para solicitar la nulidad relativa es de 2 años. 2 años cuando estamos hablando de error y de dolo. Ahora, si estamos hablando de violencia, es 1 año. Muchas gracias. Bueno, y... ya no quiero dejar de compartir. Ok, entonces ahí nos vamos a quedar y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, licenciada. Cuando vamos, Muchas gracias, no sé Lita. cuándo son Feliz los fin de parciales. semana. Ustedes no he visto, el calendario, pero cuando ya las tenga oficiales, pues igual se los van a hacer saber por la página de la facultad o yo se los hago saber. Gracias, licenciada. Buenas noches. Feliz noche. Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, Lita. Sí, licenciada. Gracias. Buenas noches.